Buenas tardes nuevamente. Sean bienvenidos a este webinario denominado Desinformación y Ficción, Cosmovisión, Arquetipos, Tópicos y Paradojas. Va a ser impartido por el doctor Jesús Baena Criado. Mi nombre es José Luis Vega, soy antiguo alumno y miembro activo de la agrupación Alumni de CISDE. Y antes de continuar, doña Silvia Martínez, nuestra directora de la agrupación, desea dirigiros unas palabras. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Jesús Baena gracias Jesús por tu participación en el día de hoy. Y aprovecho esta ocasión para saludar a doña Beatriz Lerín, que no sé si está presente o no, pero agradecerle todo lo que ha hecho para que la asociación Alumni sea posible. Sabemos que sigue a cargo de la administración de CISDE, pero que deja la dirección de la institución después de 16 años de una dura labor. Y gracias por todo y sobre todo por su apoyo, ¿eh? Y le deseamos lo mejor del mundo. Y damos la bienvenida a nuestro nuevo director, don Fernando Ibáñez, el doctor Ibáñez, que nos conoce muy bien, ya que ha participado en numerosos encuentros de alumni y y Fernando, te deseamos lo mejor y que sepas que estamos a tu entera disposición. Y bueno, sin más, devuelvo la palabra a José Luis. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Yo también deseo sumarme al agradecimiento de Silvia, tanto a FISDE por permitirnos estar aquí hoy, a Jesús Baena por darnos estas, que se prevé, interesantísima ponencia, así como a los directores salientes y entrantes por la gran labor que han desempeñado y desempeñan en nuestra organización. Quisiera recordar que la duración estimada de este webinario es de unos 45 minutos aproximadamente, tras lo que se abrirá un coloquio con las preguntas que vayáis formulando por el chat. Rogamos que sean lo más concisas y directas posible para que podamos atender el mayor número posible de las mismas. Del mismo modo, quisiera recordar que el evento va a ser grabado. También quiero hacer hincapié, por favor, en que se silencien los micrófonos para no interferir con el ponente. Y sin más dilación, vamos a presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Jesús Baena Criado, doctor en Teoría de la Literatura, Literatura Comparada y Crítica de la Literatura por la Universidad de Málaga. Es profesor del Aula de Mayores en la Universidad de Málaga e investigador en diferentes grupos. Es investigador del equipo editor y revisor de varias revistas internacionales, así como ha realizado contribuciones en publicaciones de reconocido prestigio. Del mismo modo, ha realizado estancias de investigación en universidades de renombre como la Università Ca' Foscari de Venecia o l'École Supérieure Technologique de l'Université Ibn Sor de Agadir, en la Jun. También ha colaborado como miembro de comités académicos y organizativos internacionales. Ha impartido formaciones y conferencias en diferentes países. También ha presidido diferentes instituciones relacionadas con la retórica y la literatura. Actualmente, además, es director del área de literatura en UNE, Campo de Gibraltar para la UNESCO, reconocida por la Comisión UNESCO. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, yo quería, cómo no, mostrar mi agradecimiento, en primer lugar, a Alumni de CISDE y a la propia CISDE por la invitación y por la fantástica oportunidad. Y nada, la verdad es que me encuentro muy contento de compartir esta tarde con todas vosotras y vosotros. Espero no excederme, de verdad que he hecho un gran esfuerzo, así que os propondré lo siguiente, ¿no? Mi objetivo en esta charla que vamos a compartir, sobre todo, es intentar proponer y llegar a la conclusión de que la desinformación como fenómeno quizás deba estudiarse con mayor énfasis o con mayor preponderancia de elementos relativos a la ficción y a la retórica que respecto a otras disciplinas con las cuales se está intentando abordar este fenómeno en términos generales. Ese es mi objetivo, por lo cual voy a intentar realizar diferentes acercamientos para explicar y justificar
esta tesis, que es la que voy a intentar defender a lo largo de esta charla. Para ello, he intentado conceptualizar y proponer las ideas básicas y elementales sobre las cuales yo sostengo esta idea, que naturalmente pues, van a siempre moverse en el terreno de la teoría de la literatura, la retórica y otros aspectos quizás conceptuales, para luego ya ir directamente a elementos propios de la desinformación y estrategias discursivas. Entonces, este va a ser el planteamiento. Dado que, como sabe José Luis y algunas de las personas que también nos acompañan hoy, yo tengo mucha facilidad para enrollarme, hablando mal y pronto, y perderme por los cerros de Úbeda. He preparado en esta ocasión unas diapositivas, porque dada la densidad y la dificultad de este objetivo, que como ya podréis suponer es bastante ambicioso, y aún más en 45 minutos, he preparado estas diapositivas, como decía, para intentar ser lo más resolutivo posible y ceñirme al máximo a estos contenidos que son los que me gustaría abordar y, por lo tanto, si os parece bien, si hay ideas o cuestiones que no queden del todo claras a lo largo de las charlas, como luego vamos a poder hablar, pues podemos, si os parece bien, aquello que no quede claro del todo, pues lo podemos tratar después, sobre todo para intentar en la medida de lo posible, no sé si lo conseguiré, pero por lo menos intentarlo, llegar al final de la presentación y con ello pues de la exposición de las ideas. Así que sin más, aunque a lo mejor entiendo el riesgo de la pérdida de naturalidad por ceñirme mucho más a las diapositivas que a lo mejor estar hablando como estamos hablando ahora mismo, es un riesgo que entiendo que es preferible asumirlo a perderme hablando sin más. Así que voy a compartir la pantalla. Vale. Creo que ya veis las diapositivas. Sí, se ve. Fantástico, muy bien. Bueno, pues vamos allá. Como ya ha comentado José Luis, el título de la charla de hoy es Desinformación y ficción, como visión, arquetipos, tópicos y paradojas, que para las personas que estén más familiarizadas con la retórica, con la literatura, pues os resultarán familiares. Pero claro, para abordar este fenómeno de la desinformación y poder defender, por otro lado, la tesis que he venido a proponeros, pues tenemos que intentar acercarnos a diferentes conceptos, analizarlos poco a poco para poder comprender y desmenuzar todos los contenidos que tienen, en el intento por mi parte de ser lo más divulgativo posible, a pesar de que las personas que estamos en teoría, da igual que sea de la literatura, cualquiera de las teorías, tendemos más bien a no ser del todo divulgativos, pero voy a hacer ese intento. Así que por eso me voy a ceñir a la diapositiva y voy a intentar hacerlo de una manera lo más visual posible. Bueno, en relación con las cosmovisiones, vamos a partir o me gustaría partir de una idea básica que sobre todo funciona en nuestras sociedades modernas, ¿no? Y es esta distinción, no es que esta distinción no existiera antes, ¿no? Sino que en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, esta dicotomía entre lo caótico y lo ordenado tiene una correspondencia, pues por una parte, el caos como la situación natural de las cosas, ¿no? De la realidad, es decir, el orden natural, por llamarlo de alguna manera, aunque parezca contradictorio en relación con lo que acabo de decir, y por otra parte, el orden artificial. Bueno, en la retórica sí que existen estos conceptos de orden natural y orden artificial, pero vamos a dejar eso aparte, ¿no? Entonces, por una parte tendríamos el caos y el orden. El orden sí que sería una visión, ¿no? Elaborada, ¿no? Podríamos llamar artificial, aunque me parece que el concepto de lo artificial tiene connotaciones que pueden ser peyorativos o perjudiciales a la hora de comprender el sentido del orden que me gustaría trabajar. Entonces, vamos a ver, en relación con el caos, como decíamos, sería el estado natural de las cosas, ¿vale? Y esto que nosotros estamos percibiendo, es decir, ese caos, ese estado natural de las cosas, lo percibimos a través de nuestros sentidos. Claro, esto nos plantea una problemática, ¿no? Y es que esa percepción inevitablemente conlleva una recreación, una representación, una interpretación
de del estado natural de las cosas, ¿no? De las cosas en sí mismas. Es decir, nosotros no vemos la realidad como tal en sí misma, sino que la percibimos mediada por nuestro sentido. Y eso nos dirige, digamos, a realizar una interpretación, una recreación o representación de la realidad misma, pero no una relación o una visión de la realidad como tal. Entonces, claro, esa percepción y esa reinterpretación que nosotros realizamos a través de los sentidos, inevitablemente nos conduce a que esa relación entre el ser humano y la realidad, o el ser humano y el estado natural, como lo queramos denominar, se ordena, es decir, se establece y se estructura en función de cómo lo percibimos y de nuestras propias condiciones humanas. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una vida de mayor o menor duración, en qué momento hemos nacido, en qué lugar hemos nacido, es decir, todos los factores que condicionan, incluida nuestra propia humanidad, todos estos factores que condicionan nuestra relación con el mundo, conllevan necesariamente que esa relación se ordene o se estructure siempre en función de mis propias condiciones, ¿no? De mi propio condicionamiento, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que en este caso sería la propia humanidad. Entonces, esto lo que va estructurando es este cosmos, ¿no? Cosmos en griego, que significa orden. Bueno, como vais a ver a lo largo de la exposición, voy a recurrir en alguna ocasión a la etimología del griego, porque, bueno, siempre para mí es obligatorio. Entonces, en este cosmos, la construcción de las relaciones, ¿no? Halladas entre las cosas a partir de la reconstrucción e interpretación de la percepción de estas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? Este orden, ¿no? ¿Cómo lo estructuramos, ¿no? Y sobre todo, ¿este orden es uno que nosotros percibimos tal cual dentro de la realidad, etc.? Bueno, aquí los alemanes particularmente, o mejor dicho, ¿no? Sí, los alemanes, ¿no? Sacan este término que es la Weltanschauung, que nosotros podemos traducir como cosmovisión, naturalmente, y que la definición que yo aporto en relación con este término, ¿no? Sobre esta percepción, esta ordenación de lo caótico, es una idea o conjunto de ideas sobre la cual se van a fundamentar las relaciones e interrelaciones entre sujeto-objeto, objeto-sujeto y objeto-objeto. Y estas relaciones son las que nosotros vamos a denominar lógica, ¿no? Es decir, en las relaciones que nosotros establecemos entre un objeto y otro objeto, o entre un sujeto y un objeto, en definitiva, entre las cosas en sí mismas, esas relaciones son las que van a generar órdenes, al igual que esos órdenes, en la mayor parte de las ocasiones, van a estar supeditados por ideas o conjuntos de ideas que generan esas relaciones, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, eh, eh, pienso en la posibilidad de que dos moléculas puedan estar relacionadas para formar cuerpos sólidos, cuerpos líquidos, en fin, cualquier cuerpo, pues probablemente tenga entonces la capacidad de observarlo. Pero si no pienso en la posibilidad de que eso ocurra, no lo veré. No podré verlo nunca porque tampoco voy a esperar verlo, no lo voy a observar. Es decir, que esto ya lo decía Kuhn, ¿no? Con la estructura de las revoluciones científicas, y es un concepto que está muy estudiado. Es decir, tal y como nosotros vamos ordenando y estructurando el mundo, nosotros también, a partir de las ideas con las cuales establecemos ese orden, vamos predisponiendo las propias relaciones e interrelaciones que dentro de ese mundo se van a ir dando, van a ir teniendo lugar. Y a esas relaciones es a lo que nosotros vamos a llamar lógica. Y bien, esto entonces nos lleva a este punto que para mí es crucial que podamos tratar en este momento, que es el cómo se relaciona esto de las cosmovisiones y que yo estoy diciendo y la desinformación con la ficción, ¿no? Digamos que este es como el primer hito de la ponencia. Y claro, si estamos hablando de que aquello que yo veo, ¿no? Es decir, ese estado caótico del universo, el estado natural del universo, es una, una reinterpretación a través de los sentidos y que por otra parte, además, esa mediación sensorial que yo luego voy reinterpretando, voy conjugando, la supedito a una idea o a un conjunto de ideas que van a establecer órdenes estructurados. Bueno, en realidad la pregunta que nos podríamos hacer es cuál es la diferencia entre, claro, naturalmente salvando las distancias, como siempre digo, yo no me considero una persona relativista y tampoco
que niegue la existencia del objeto, ¿no? Eso lo quiero dejar claro desde ya, porque no quiero que se generen posibles confusiones sobre este asunto, ¿no? Es decir, para mí, naturalmente, la existencia de la objetividad y de la realidad no tiene duda. Lo que yo me planteo no es la existencia del objetivo, sino la relación entre el sujeto y el objeto, y cómo se configura esa relación o esa visión desde lo uno a lo otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas configuraciones cosmovisionarias, ¿no?, y lo que nosotros entendemos, tanto desde una perspectiva etimológica o clásica como en la actualidad, por la ficción, ¿no? Es decir, la fictio, que viene del fingir, y particularmente, que es el término que me interesa para esta exposición, de la simulación. Es decir, ¿qué diferencia nuestra visión o nuestra concepción, nuestra cosmovisión en definitiva, qué es lo que se diferencia, ¿no?, esa cosmovisión de lo ficcional, de lo simulado? Entonces, para esto, a medida, digamos, que vaya avanzando, voy a traer a colación citas de algunos autores, porque creo que pueden ser de mucho interés y hablar mucho mejor que yo, ¿no? En este caso, traigo a Weichinger, pero en palabras de Segre. Para Weichinger, la facultad de pensar, ¿no?, se realiza en una serie de ficciones gracias a las cuales se nos orienta en la niebla de los sentidos y se consigue un dominio, al menos temporal, sobre la realidad. El estudio del conocimiento es, por lo tanto, el estudio de las ficciones. Aunque en este caso es Segre quien hace esta explicación, Weichinger explica todo esto en su libro de la filosofía del como sí, ¿no?, que es muy interesante, ¿no? Porque en el como sí, implícitamente, se concibe la ficción, ¿no? Se concibe la simulación, la reinterpretación. Entonces, desde este punto de vista que estamos intentando trabajar, como intento explicar o defender, no hay unas diferencias claras, ¿no?, o tan determinantes entre las cosmovisiones, los órdenes que nosotros podemos establecer en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, y las ficciones, sobre todo desde la posición de la simulación. Y por lo tanto, naturalmente, el estudio del conocimiento, como aquí acaba concluyéndose, ese estudio de las ficciones del ser humano, que es lo que, volviendo de nuevo a Thomas Kuhn, él le acaba denominando, salvando naturalmente las distancias, el paradigma, ¿no? Y que ponía esos ejemplos tan bonitos sobre las botellas de Leyden, ¿no?, el cómo se concibe que la electricidad es un líquido y que de ahí vienen las pilas, ¿no?, de intentar almacenar el líquido de la electricidad. Claro, a día de hoy eso nos resulta absurdo, pero en aquel momento, y por aquí es por donde van a ir los tiros de la ficción, en aquel momento no solo no era absurdo, sino que generó un resultado adecuado, que era el de lo que nosotros hoy en día entendemos como las pilas, ¿no? De esas botellas de Leyden, son fruto de un paradigma científico que no se puede comparar, que generó resultados verdaderos, por llamar, o verificables, si lo queremos llamar así, eh, y que, sin embargo, los principios de los que parte hoy en día no son compartidos, ¿no? Por lo tanto, a eso es lo que intento aludir. Y bien, entonces, aquí, y de nuevo en la misma línea que Weichinger, este filósofo que acabamos de ver, aparece Rodríguez Pequeño, que es catedrático de la Autónoma de Madrid, cuando él indica que lo importante es la percepción de la realidad. Es decir, esto que hablábamos, no se trata de la negación de la realidad, ¿no? Al contrario, es la aceptación de la realidad y estudiar cómo son nuestras relaciones con esa realidad, y luego la posterior expresión, la expresividad a través de la lengua. Lo importante es la percepción de la realidad, aunque en lo que llamamos realidad objetiva, tal realidad sea imposible, siempre visto desde esta percepción. El resultado es la ficcionalización no del objeto o la realidad, sino de la misma percepción. Esto, por lo tanto, nos conduce a estas conclusiones que estábamos comentando. La percepción y la ficción encuentran un punto de coincidencia en la representación, simulación o interpretación de la realidad, haciéndolas en la mayor parte de los casos difícilmente distinguibles. Y sobre todo, que es lo más importante, funcionando ambas con procedimientos
similares, si no idénticos, ¿no? Que este también es un juego importante. Por lo tanto, y aquí otro de los grandes hitos de esta exposición, por llamarlo de los más destacables o más importantes para comprender hacia dónde nos dirigimos, el criterio que nosotros podemos establecer para estudiar cuál es la relación entre una cosmovisión, ¿no? Entre un paradigma, eh, eh, entre una ficción y la realidad, no puede sustentarse sobre la idea o la noción de lo verdadero, porque lo verdadero, al igual que la lógica, tiene una existencia dentro de esa cosmovisión o dentro de esa ficción, pero no fuera. Esto también lo decía Wittgenstein, ¿no? El sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. Y van justamente en esta misma dirección, ¿no? Entonces, por lo tanto, el criterio que nosotros podemos utilizar para realizar un estudio entre estas cosmovisiones, estas interpretaciones, estas ficciones o un discurso, es el de la verosimilitud, no el de la verdad. Entonces, que esto nos lleva, por otra parte, a introducirnos también en estas propias nociones de lo verosímil, ¿no? Que ya hunde sus raíces en el propio Aristóteles, eh, que digamos que, bueno, el gran padre de la retórica, en cierto modo, sobre todo en nuestra tradición, ¿no? Y él dice, hay que tener presente que algo imposible, muy importante, algo imposible pero creíble, es siempre preferible a algo increíble pero posible, ¿no? Es decir, que es siempre preferible un imposible verosímil, es decir, algo que no pueda suceder que sea creíble, a algo que pueda suceder que sin embargo no sea creíble. Y aquí entonces interviene luego otro autor, Castelvetro, bueno, no llega a los 2 milenios, pero 1 milenio y medio después de Aristóteles, ¿no? Sí, es la misma línea. Es muy importante esto que dice aquí Castelvetro, por eso lo incluyo. La imposibilidad puede ser fingida por el poeta, puede ser simulada por el poeta, siempre que vaya unida a la credibilidad. Esto es, fijaos aquí, porque ya introduce un término muy interesante. Esto es que esté informada de razón, ya que la imposibilidad así creada, al ir acompañada de la razón, pasa de imposibilidad a posibilidad. Es decir, que a través de la propia conformación de una posibilidad lógica dentro de un sistema ficticio, lo imposible se puede volver posible, y sobre todo cuando este imposible se convierte en verosímil, lo cual nos da como conclusión que la verosimilitud se consigue a través de normas internas que tienen lugar dentro de estos mundos creados o mundos posibles, que es como se ha venido llamando en la tradición académica en las últimas décadas. Entonces, llegamos, ¿no?, a que la cosmovisión es una ordenación verosímil de la realidad. Esta sería, digamos, pues como esta primera conclusión. ¿Qué características podemos encontrar para resumir y para que podamos aclarar y seguir progresando? Pues las cosmovisiones se fundan sobre conceptos, nociones o ideas de naturaleza potencialmente diversas, pues por ejemplo puede ser el espíritu, la materia, etc. Son tendentes a la totalización, es decir, son alienantes. Una cosmovisión siempre va a procurar dar sentido a la mayor parte posible de la realidad conocida o percibida. Una cosmovisión siempre intenta explicar todo aquello que puede englobar, ¿no? Consideramos que una cosmovisión fracasa cuando no es capaz de dar explicación, en el caso científico, pero dar sentido, en un caso más humano, a las realidades que nosotros tenemos delante. Y luego, y lo más importante, estas cosmovisiones tienen que ser correspondientes con la realidad. Pero como hemos dicho, que la relación entre la realidad y el yo se basa en una representación, no hablamos tanto de un criterio de veracidad propiamente hablando, no quiere decir que no exista la verdad, ¿no?, sino que la verdad existe dentro de la cosmovisión. Y por lo tanto, el criterio que podemos utilizar y que siempre debe cumplir cualquier cosmovisión desde la cual se van a generar discursos, por ejemplo, es la verosimilitud.
Entonces, ¿qué tipo de cosmovisiones? Pues, por ejemplo, pueden existir cosmovisiones como sistemas religiosos, sistemas filosóficos, sistemas científicos, sistemas culturales, etc. Vamos a ir, por ejemplo, a este en particular, a esta idea que para mí es de las más importantes y que también es fundamental. Es decir, no estoy explicando nada al azar, aunque lo pueda parecer, ¿vale? Nos estamos dirigiendo, yo creo que a toda vela y espero que no esté siendo demasiado eh, intenso, pero bueno, en cualquier caso ya me comentaréis, pero no estoy explicando, digamos, nada al azar. Este punto en particular es muy importante para luego comprender este fenómeno de la desinformación y la ficción en la actualidad. Entonces, sobre las cosmovisiones, la idea del ser, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Que decía Shakespeare, ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, pues la idea del ser es uno de los conceptos nucleares de todas las cosmovisiones que se han desarrollado en Occidente. Digamos que es el argumento estrella. Y esta idea del ser en ocasiones ha podido recibir nombres diversos a lo largo del tiempo, que en ocasiones ha podido ser el uno, ha podido ser Dios o ha podido ser el Big Bang. Es decir, si nos damos cuenta, la idea de, o el argumento de que el ser no puede no ser, ¿m? Ha justificado diferentes cosmovisiones a lo largo del tiempo y estas cosmovisiones a la vez se van relacionando con otras ideas, ¿no? Es decir, cuando pensamos que ese ser primigenio es el espíritu, ¿no? Pues por ejemplo pensamos en Dios, pero cuando pensamos que ese ser primigenio, pero ojo, sigue siendo el mismo argumento, que hay un ser primigenio, en material, pensamos en el Big Bang, pero no deja de ser el mismo argumento ni el mismo funcionamiento como visionario, como podéis ver. Entonces, en este caso, sobre todo en particular, yendo a la historia, esta idea de Dios, ¿no? Mantenía una relación con el conocimiento y con la realidad tal y como el que yo he intentado reflejar en esta pirámide, ¿no? Si por una parte tendríamos ese ser primigenio que es Dios, ¿no? Después de Dios, que es como la unidad, la totalidad, ¿no? Nosotros no podemos conocer la totalidad porque tenemos un condicionante, como veíamos al principio, que es la propia humanidad. Entonces nosotros lo que podemos percibir son formas elementales de lo divino, ¿no? De lo uno. Y esas formas elementales pueden ser, por ejemplo, en Platón, que ahora además tenía por aquí, efectivamente, ¿no? El mito de la caverna, en Platón, por ejemplo, son esas formas geométricas. Y a la vez las formas geométricas van a ir bajando hasta que yo puedo acabar percibiendo la materia, lo formal, ¿no? Pero todo eso es una pirámide, ¿no? Es decir, del ser inicial acabo viendo la sombra de una sombra, ¿no? Es decir, acabo viendo una realidad concreta que a la vez tiene detrás una realidad mucho más elemental y mucho más unitaria, que pueden ser figuras geométricas, ideas, ¿no? Conceptos, imágenes, y luego finalmente estaría Dios. Por lo cual, la reflexión a partir de la forma, de la materia, me debe llevar al concepto original, que puede llamarse Dios, puede llamarse verdad, puede llamarse razón, puede llamarse Big Bang, ¿no? El estudio científico que siempre intenta ir hacia detrás para descubrir el Big Bang, en realidad es el mismo mecanismo que vemos aquí, solo que la idea de Dios pues, se cambia naturalmente, ¿no? Y del mismo modo, la comprensión de lo divino me debe permitir comprender de forma descendente el resto de la realidad, ¿no? Que es este modelo que, como decía, utiliza Platón para metaforizar el conocimiento, que es el mito de la caverna. Entonces, aquí lo que me interesa, ¿no? Es cuando, a partir de la Ilustración, y particularmente la Ilustración, la Revolución Francesa también, pero no voy a meterme, ¿veis? Por eso tengo un guión. Pero entonces, es cuando se produce la muerte de Dios, en un plano conceptual, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la mayor parte de nuestra cultura, de nuestro imaginario, pensamos que quien dijo o quien habló de la muerte de Dios fue Nietzsche, pero en realidad había un anterior, que era Richter, ¿no? Que tiene este relato precioso que se llama El sueño, y fijaos lo que dice, ¿no? Es importante porque vamos a hablar de esto, y esto se relaciona muy estrechamente con nuestra cotidianidad. He cruzado los mundos, he penetrado en los soles, he volado en compañía de las vías lácteas por los desiertos del cielo, pero no hay Dios. Hasta donde llega la sombra del ser, hasta allí he bajado, y he mirado en aquel abismo, y he llamado, Padre, ¿dónde estás? Pero lo único que hasta mis oídos ha llegado ha sido el estruendo de la tempestad que nadie gobierna.
y encima del abismo estaba el brillante arco iris formado por los seres, sin ningún sol que lo hubiese creado. Y de aquel arco iris se desprendían gotas. Y cuando he alzado la vista hacia el inmenso mundo buscando el ojo de Dios, el mundo me ha mirado con sus cuencas. Estaban vacías y no tenían fondo. Y la eternidad yacía sobre el caos y lo roía, y se rumiaba a sí misma. Seguid chillando notas disonantes, dispersar con vuestros chillidos las sombras, pues Él no existe. ¿No? Fija que es un relato desesperanzador, es descorazonado, ¿no? Y fijaos por otra parte que esta muerte de Dios no es una muerte física, de lo que está hablando es de una muerte simbólica y conceptual, ¿no? Y luego aquí, evidentemente, esta tan archiconocida de Nietzsche. Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Entonces, claro, la muerte de Dios nos plantea una circunstancia epistémica y cosmovisionaria completamente diferente que ya se basa en la ausencia de Dios. En particular porque en lugar de haber generado una nueva alternativa, la cúspide, que vosotros podéis ver ahí, ¿no? Con estos signos de interrogación, no llega a desaparecer. Y la no desaparición de esta cúspide, por otro lugar, en ocasiones se va rellenando con las ideas, por ejemplo, de la razón, ¿no? La dea razón de los ilustrados, con la idea de la verdad de los naturalistas, de los científicos del 19, pero también, por ejemplo, con la idea de la igualdad en ciertos movimientos políticos, la idea de la libertad en otros movimientos políticos. Es decir, que como veis, esto es lo que se va tal. Pero claro, a la vez, la propia desaparición de Dios implica que el ser humano pierde el modelo por el cual adquiría su propia significación, ¿no? El propio sentido de su vida que ya le venía dado, ¿no? Es decir, es como una especie de software, ¿no? Nace, le educan y no tienes que buscar el sentido de tu vida, ¿no? Porque todo ese sentido ya te viene dado por esa cosmovisión. Entonces, esta especie de muerte de Dios, por otra parte y de manera simbólica, es como una expulsión del Edén. El ser humano de repente toma conciencia de su responsabilidad, toma conciencia de su desnudez. Abandona un sistema cosmovisionario alienante, totalizante, que dotaba de sentido y de significado a cada individuo. Y claro, ya ahora vemos las problemáticas que esto va a generar, ¿no? Claro, por otra parte, todo sistema cosmovisionario es alienante y el ser humano toma conciencia de esto. Es decir, acaba percibiendo que en efecto toda cosmovisión va a implicar una renuncia de la individualidad. No ha vuelto a existir desde entonces una idea similar a la de Dios, que haya sido capaz de adquirir una legitimidad para configurar nuevas cosmovisiones en este nuevo paradigma. Y por otra parte, la sucesión de órdenes cosmovisionarios ha tendido a la digregación, pero a la vez del mismo modo, replicando etapas históricas que ya hemos visto, ¿no? Pasa de un monoteísmo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de la Grecia antigua, pero también de Roma, ¿no? De el Guanax, el Guanaca, luego el Basileus, bueno, la figura de poder, ¿no? El rey, en definitiva, ¿no? Pues monoteísmo, el dios, la razón, la verdad. Luego el politeísmo, ¿no? La aristocracia o la oligarquía, que en este sentido, ¿no? Pues se va materializando, reflejando en el liberalismo, socialismo, marxismo, es decir, estas ideas que van conviviendo de una manera politeísta, ¿no? Y luego ya llegamos finalmente a una atomización cultural, empieza la deconstrucción, las tribus urbanas, las identidades, etc. ¿Esto qué conlleva? Conlleva una fragmentación, ¿no? Porque no tenemos ningún discurso unitario que nos dé sentido. Entonces, el ser humano occidental en la actualidad carece, en la amplia mayoría, de conceptos nucleares sobre los cuales se pueda fundamentar una cosmovisión unitaria. Y en su lugar, la identidad es fragmentaria, a modo de collage, es decir, el individuo occidental de hoy intenta configurar su identidad a través de fragmentos, ¿no? Y va formando una especie de collage. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a una especie de vida conceptual nómada, ¿no? Es decir, un nomadismo conceptual, ¿no? Que son unos conceptos que ya utiliza Deleuze, Guattari, también hay un autor que se llama Goodnight, se llama Buenas noches, pero es como se apellida, estadounidense, muy interesante, que también habla de esta idea, y que consiste en lo siguiente, ¿no? Desde la muerte de Dios, como veníamos diciendo, y la expulsión edénica, la ausencia de cosmovisiones unitarias o totalizantes, ha motivado la búsqueda de la identidad en
entidades externas y completamente arbitrarias al no estar unidas u ordenadas o relacionadas dentro de estructuras cosmovisionarias, ¿no? Por lo cual esa falta de un punto en común de la cual todo pueda partir o todo se pueda ordenar, genera que haya eh, arbitrariedad, ¿no? Entonces, al tampoco existir un orden necesario, sino más bien disgregado, muy atomizado, son esas características las que vamos adoptando como propias sin que entre ellas tengan necesariamente relación. Es decir, nomadismo, ¿no? No fuerza el desplazamiento. La carencia de una causa, como decíamos, de una causa primera que opere como elemento unificador, provoca que la conformación identitaria se desarrolle a partir de piezas sueltas y circunstanciales, proyectando la imagen del collage. Y esta búsqueda constante del sentido del yo y del significado del mundo se satisface y se agota en las circunstancias. Es decir, son inevitablemente efímeras o tienen una duración corta en el tiempo. No podemos pensar en que nuestras identidades actuales, desde esa perspectiva del collage o del nomadismo, tienen una duración extensa en el tiempo, sino que por el contrario, al no tener un sentido en su interrelación, acaban desapareciendo en función de las circunstancias en las cuales se ven envueltas, ¿no? Es decir, cuando una característica de nuestra identidad puede responder bien a una circunstancia, sigue ahí, sigue latente, pero en cuanto no, lo cual va a ocurrir con bastante frecuencia, porque solo somos capaces de adaptarnos cuando tenemos esta especie de sentido unitario, pues esas características van a ir desapareciendo, se descartan y buscamos otras, ¿no? Entonces, eso se agota en las circunstancias, lo cual implica la necesidad de desplazarse de forma habitual sin comprometerse con ninguna forma del ser. Y este comportamiento es denominado nomadismo conceptual, ¿no? Su existencia se relaciona con la posibilidad del consumo masivo y de la satisfacción inmediata de las necesidades que provoca ese vacío como visionario del que hablábamos. Esto ya, justo que me he equivocado. Muy bien. Entonces, a pesar del esfuerzo, ya el campo teórico lo hemos acabado. Vamos entonces ahora al fenómeno de la desinformación, ya teniendo en cuenta, ¿no?, en qué momento conceptual o como visionario nos situamos, ¿no? Porque consideraba esencial explicar y dedicarle, aunque fuese más tiempo de la cuenta, a eso para que luego podamos entender en qué consiste esta idea de la desinformación y la ficción, aunque yo creo que la mayor parte de las personas que compartís conmigo ahora mismo esta tarde ya os habréis dado cuenta de por dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, vamos con esta segunda parte, información, discurso y defensa para una cultura de nomadismo conceptual. Bien. Decía Edward Bernays, que el autor de Propaganda, el padre de la propaganda, yo creo que muchos de seguro que lo conocéis, ¿no? Empieza precisamente el libro diciendo: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Es decir, dicho de otro modo, quien construya y consolide la cosmovisión más exitosa tendrá el poder real en una sociedad. Y yo creo que con esto ya explico, ¿no?, pues uno de los grandes argumentos o de los argumentos más fuertes que intento transmitir hoy, a pesar de la celeridad. Por lo tanto, Occidente, en contextos hostiles, ¿no?, vamos a intentar realizar una aproximación a las vulnerabilidades de este estado conceptual en el que nosotros, o estas condiciones conceptuales en las que nos movemos. Tenemos, por una parte, que la separación del individuo de los reducidos espacios estables con sedentarización limitada, como por ejemplo elementos culturales, valores concretos, la educación, las instituciones, etcétera. Y por el otro, la promoción de conceptos, sistemas ideológicos y cosmovisiones totalitarios y significativos que doten de sentido al individuo en un orden establecido, ¿no? Es decir, tenemos dos vulnerabilidades principales, ¿no? Por una parte, que separen al individuo de esos espacios de sedentarización, por lo cual nunca va a tener una referencia a la que volver y por lo tanto se vuelve carne de cañón de cualquier tipo de manipulación o propaganda. Pero por el otro tenemos la amenaza contraria, ¿no? Es decir, la promoción de conceptos o sistemas o cosmovisiones totalitarias que le den un espacio completamente articulado a un individuo
en relación con el sentido de su vida o con el orden de la realidad. Por lo tanto, en la relación entre esta cosmovisión y la manipulación, pues la presencia de elementos o sistemas significativos alienantes en la sociedad es frecuente. Ejemplos de ellos son la educación familiar, el currículo educativo, la cultura, la tradición, la ideología política, la religión, etcétera. Todo ello conforma la identidad colectiva de una organización estatal y no un ejercicio de manipulación. Esto es importantísimo, no debemos confundir una cosa con la otra, ¿eh? No un ejercicio de manipulación necesariamente de un sistema, gobierno, partido en particular, ¿no? La idea de que todo elemento ajeno a mí constituye una manipulación implica la negación intrínseca de la humanidad y el conocimiento, pero la consecuencia más grave es la falta de identificación de una posible acción hostil. Es decir, cuando nosotros tendemos a pensar que cualquier elemento ajeno a mí, que se me pueda transmitir a través de la cultura, de la educación, etcétera, conlleva necesariamente una manipulación, o bien aceptamos que hay manipulaciones legítimas por parte, por llamarlo así, esto mismo también lo dice justamente Bernay, ¿no? En el libro de propaganda, y de nuestras sociedades democráticas funcionan porque en cierta manera hemos legitimado al Estado para realizar la conservación de elementos que podemos transmitir. Si le queremos llamar a eso manipulación, bueno, pero lo que está claro es que debemos saber diferenciar lo que conforma nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestra identidad de aquello que no lo conforma y que supone una acción hostil contra nuestra identidad, ¿no? Entonces, claro, esta diferencia, ¿no? Vamos a centrarnos en esta segunda, cuando se realizan acciones hostiles, y esto nos va a llevar al concepto de la guerra psicológica. Entonces, según el autor Megret, en el libro La guerra psicológica, luego el siguiente autor, que es Yege, tiene el libro que también se llama igual, La guerra psicológica, pero bueno, la define del siguiente modo, la guerra psicológica: uso planificado de acciones orientadas a generar opiniones, emociones y comportamientos interesados en grupos. Y, según Yege, destacan dos tipos de estrategias para el desarrollo de la guerra psicológica: las estrategias de Ulises, basadas en la persuasión, y las estrategias de Tamerlán, en la disuasión. Entonces, llegados a este punto, ¿no? Si la guerra psicológica consiste en el uso planificado de acciones orientadas a generar opiniones, emociones y comportamientos interesados en grupo, podemos comprobar la similitud extrema con las definiciones de retórica referida al marco expresivo a través de la lengua. Pero por otro lado, la planificación de las acciones extralingüísticas se rige, sin embargo, por la norma discursiva que nace de la ficción, es decir, de la simulación y representación del mundo cuya transmisión está condicionada por la narratividad literaria. Es decir, que, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos vídeos, ¿no? Música, en muy buena medida, muchas de estas elaboraciones tienen como raíz el mismo concepto de la narratividad que ya tiene lugar en la literatura y que consiste en la ficcionalidad, es decir, en la simulación de mundos posibles y verosímiles, ¿no? Por lo cual parece, ¿no?, que la definición de guerra psicológica se adecúa casi a la perfección a las disciplinas de la retórica y la ficción, ¿no? Por lo cual eh, parece que esto nos puede permitir realizar una aproximación muy cercana y muy adecuada. Entonces, bueno, llegamos entonces a este proceso de manipulación, ¿no? La guerra psicológica, el día de la manipulación. Si, como hemos visto, carecemos de una cosmovisión unitaria y por lo tanto somos nómadas conceptuales, alguien nos quiere, o una potencia, un agente, una empresa, lo que sea, ¿no? Un tercero, quiere realizar una acción hostil contra nosotros, ¿no? Yo a mi querido amigo José Luis Vega, que me ha presentado hace casi un año ya, le preguntaba, ¿tú qué te mueves, no? Porque yo soy doctor en teoría de la literatura y por lo tanto en cuestiones militares pues, desconozco prácticamente todo, ¿no? Digo, tú que tienes más experiencia que yo, si tú tuvieses que realizar un ataque a una población nómada, ¿cuándo atacarías? ¿No? Le digo, atacarías cuando se está abasteciendo, cuando está descansando. Y él me dijo, bueno, pues un buen momento o el momento quizás de vulnerabilidad puede ser cuando se desplaza. Yo no había caído en esto, ¿no? Pero claro, si nosotros somos nómadas conceptuales, efectivamente, un buen momento
para atacarnos, ¿no? Es cuando vamos del punto A al punto B, es decir, cuando nos estamos desplazando de una idea hacia otra idea. Entonces, aquí es cuando se produce la interceptación, ¿no? Es decir, cuando se produce el ataque, ¿no? La acción hostil. Entonces, ¿esto en qué consiste? ¿No? Pues el nómada conceptual se desplaza motivado por la búsqueda de la satisfacción, generalmente de necesidades emocionales e intelectuales. La interceptación del adversario se produce durante el desplazamiento y esta interceptación lo que provoca es un desvío hacia un punto C que no se contempla en origen. El punto C es un espacio ficticio elaborado desde nociones retóricas y literarias que tiene como fin la definición de guerra psicológica, generar opiniones, emociones y comportamientos interesados. Y la posibilidad de éxito es mayor en proporción inversa al grado de complejidad y desarrollo como visionario de la víctima o del grupo víctima, ¿no? Del grupo objetivo. La mayoría de los individuos carecen, sin embargo, de cosmovisiones desarrolladas y ahí la amenaza de la desinformación en nuestro contexto. Bien, entonces cuando ya llegamos a este punto C, más allá de su significado, vamos a analizar entonces este último término, el de la información. Y aunque no lo parezca, yo creo que de tiempo voy regular, pero no sé si me quedan unos 5 o 10 minutos. Si me queda ese tiempo, creo que me da tiempo a terminarlo. Así que, Yo creo que si no, 5 minutitos todavía van bien. fantástico, pues vamos allá. Voy a ir, como veis, a toda pastilla, pero para que nos dé tiempo más o menos. Entonces, como decíamos, ¿no? Ya que hemos llegado a este desvío hacia el punto C y estamos hablando de información y desinformación, entonces, ¿en qué consiste? ¿No? Pues más allá del significado actual, el sentido etimológico radica en el término informatio, es decir, el sentido es dar forma a la mente, ¿no? Recordamos ahora Castelvetro cuando decía la imposibilidad informada con la razón, es decir, dar forma a la mente a través de la razón, es decir, de la relación, ¿no? Por otro lado, disciplinar, instruir, enseñar, que son los mismos conceptos habituales de la propaganda, ¿no? Como podemos ver aquí, información, propaganda y cosmovisión se acaban estrechando a la perfección, ¿no? La selección y disposición de objetos, ¿no? Es decir, la información, configuran identidades y relaciones ficticias, es decir, simuladas, que sin embargo dan forma real a la mente. Y siguiendo la línea etimológica, la desinformación puede consistir en la deformación de la mente, es decir, en la desestructuración de las cosmovisiones o de los conceptos fragmentarios e identitarios de un individuo. Entonces, ¿cuáles son las fases, ¿no?, de esta manipulación que se producen en el contexto actual, ¿no? Pues yo he intentado exponer 3 fases a modo ejemplificativo. Como yo creo que no se han desarrollado, a lo mejor en mi ignorancia, que también lo puede ser, pero no se han desarrollado muchos estudios que relacionen la desinformación y la ficción, corro el riesgo de ser incompleto, de equivocarme, pero en este caso luego que me perdonéis o que preguntéis todo lo que queráis. Pero tenemos una primera fase que sería la desconexión, una segunda fase, la disociación, y una tercera, la reasociación. Y intentar ser lo más escueto posible. En la primera y en la segunda fase, ¿no? Bueno, esto era sobre la... Esto vamos a saltarlo. Primera fase, desconexión. La primera fase consiste en la ruptura de las relaciones entre un elemento y otro elemento. Por ejemplo, entre un personaje y sus valores, entre una institución y sus cualidades y funciones o atribuciones, o entre una idea y otra idea. En general, se produce una ruptura entre el referente y la referencia en niveles semánticos, connotativos, configurados ficcionalmente en la sociedad y su imaginario. Para ello, se recontextualiza o redefine uno o ambos elementos a través de figuras amplificadoras como la hipérbole o la antonomasia que provocan el distanciamiento, la paradoja y la ruptura de las relaciones lógicas internas. Es decir, en el momento en el que modificamos las relaciones lógicas, cuando nosotros queremos volver a poner en relación una realidad con la otra, se convierten en paradójicas y por lo tanto rompe o destruye la correspondencia entre idea y realidad. El éxito de esta fase se relaciona con situaciones psicológicas vulnerables donde la responsabilidad de los problemas propios se deposita en el exterior. Del mismo modo, son destacables los sesgos cognitivos y las falacias como la del hombre de paja o la del francotirador. Entonces, ¿cómo se produce esto? Yo he intentado hacer una figura para que de manera visual y esquemática pues, que sea más fácil de comprender. Si nosotros partimos
de la idea, por ejemplo, de que la política, ¿no? O el gobierno X, me da igual, o el Estado se relaciona con las ideas de la justicia, del bien común y del desarrollo, y esta parte es importante, la acción hostil por parte del tercero, a través de la ficción, se va desarrollando no de manera frontal, ¿no? Pues, por ejemplo, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler, cuando ataca a la democracia, la ataca como sistema total. Él va en contra de la democracia, no va en contra de la parte concreta que caracteriza a la democracia. A veces puede jugar, ¿no? Pero él va en contra, de forma frontal. Pero en este caso no, la desconexión que nosotros podemos ver en movimientos de desinformación actuales rompen las relaciones concretas, ¿no? Van rompiendo, por ejemplo, ¿no? Decimos, vamos a utilizar la antonomasia para aumentar, para amplificar el sentido o la noción de la discriminación positiva. Y de repente hemos roto una relación entre la idea de la justicia y la idea del Estado, del gobierno, etcétera. Vamos, por ejemplo, a coger elementos o casos de corrupción esporádicos, no voy a decir esporádicos, no me quiero meter, no estoy hablando de ninguna situación actual, estoy hablando en términos generales con cualquier partido, no está. Y los vamos a hiperbolizar, de nuevo amplificando, ¿no? Entonces, aunque a lo mejor puedan ser casos extraordinarios o excepcionales o que no se corresponda con la mayor parte del número de políticos o de cargos públicos o de lo que sea, empezamos también a romper o a desconectar esta idea del bien común del gobierno. Por ejemplo, vamos a escoger y decimos, bueno, pues vamos a reducir los datos económicos favorables, minorizándolos, omitiéndolos o no hablando sobre ellos, y vamos a empezar a repetir cifras concretas que pueden ser menores, pero que son negativas. Y entonces rompemos la idea o desconectamos la idea del desarrollo con el gobierno. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, yo había cogido aquí un montón de titulares para que pudieseis ver, como, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se va. En Estados Unidos, un médico engañó a personas sanas durante 20 años y vivió en el lujo a expensas de ellos. Bueno, pues vamos viendo cómo las propias figuras de referencia van desconectando con las cualidades o atribuciones o valores que nosotros pensamos que deberían tener. En este caso, el médico, pero fijaos, ¿no? Que pone en Estados Unidos un médico engañó. Lo que está haciendo es situar a este personaje como antihéroe o como pícaro. Caminos de ratas, cómo los criminales nazis se dirigieron a Estados Unidos. O eres Churchill o eres Chamberlain, cómo en Estados Unidos promueven guerras, ¿no? Ahora, siguiente, Estados Unidos admite la victoria de Rusia en el conflicto ucraniano y envía un mensaje al guerrerismo europeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se rompe la idea de la promoción de la paz o etcétera, defensa de derechos humanos por parte de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Hay algunos que son muy burdos, como no quiero, que me gustaría terminar, voy a saltármelos con vuestro permiso. Otro ejemplo muy llamativo, que quizá puede ser más conocido por todos, el caso del testimonio de Nayira en la invasión de Irak del 90. Entonces, voy a saltarme, bueno, si la realidad no es en verdad lo que parece ser, si un personaje imaginado es de hecho más real que la vida real de su autor fuera de sus imaginaciones, entonces el lector debe ser conducido a través de una serie de falsas inferencias hasta una aprehensión imaginativa de la auténtica realidad. Luego tendríamos la disociación. Se consuma la disociación entre la realidad y la idea. El yo ya no se reconoce a sí mismo en su realidad ni en su ciudadanía o a la que pertenece, o en grupos definidos, como pueden ser los cuerpos de seguridad, academia, periodistas, etcétera, que representaba en origen estos conceptos. Se descarta el significado asociado al referente o el referente en sí mismo, pero sobrevive la referencia o la idea o el concepto, que se queda vacío, ¿no? Entonces, así el individuo acaba aislado, acaba separado conceptual o como visionariamente de todo aquello a lo cual este mismo individuo pertenece. Tanto el concepto en sí como el referente de la idea se vacían momentáneamente de sentido pleno, desaparece el referente. Y en este proceso se reelaboran el referente y el concepto. Al carecer de la posibilidad de la comprobación, se convierte en posible la introducción en las ideas. El individuo se aísla conceptualmente de sus congéneres de forma circunstancial. Este aislamiento, basado en la diferencia, potencia sentimientos de incomprensión, soledad, represión, censura, etc., ¿no? Aquí, digamos, ¿no? Pues vemos cómo vamos poco a poco eliminando todos estos valores característicos y
empezamos a incluir, no de manera relacionada, sino bombardeando, ¿no?, situaciones que asimismo parecen completamente inconexas entre sí, ¿no? Pues, por ejemplo, se habla del adoctrinamiento, de la manipulación, hablamos de clientelismo, hablamos de ir contra el Estado, hablamos de decadencia, elementos que no necesariamente se relacionan con el gobierno, pero que empiezan a aparecer en la órbita de todo esto, en lugar de los valores habituales que deberían estar relacionados con las instituciones. Hasta que naturalmente acabamos convirtiendo al gobierno, al Estado, a la institución, a la academia, por ejemplo, ¿no?, con el tema de los negacionistas, en esa cucaracha kafkiana, ¿no?, es decir, la que se tiene que avergonzar de todo aquello que es y de lo que no es, ¿no? Aquí tendríamos otra batería de ejemplos. Bueno, también todos estos están cogidos de un único periódico, como alguno a lo mejor ha podido ver, en general durante 1 o 2 días. Es decir, que esto es una batería que solo ocurre en un único día. Figurad lo que puede ser durante 10 años, y no solo un periódico, sino otros tantos, ¿no? Entonces, aquí vemos como ese aislamiento se va reforzando, ¿no? Y la generación de la soledad, ¿no? Experto estadounidense, Trump podría abandonar Ucrania. Rusia, Trump está mal informado sobre nuestro ataque en Ucrania. Reclutadores ucranianos arrastran a un hombre frente a su esposa para enviarlo al frente. Ucrania se ha convertido en una empresa militar privada. Más de 200 ojivas nucleares apuntan a Washington y la misma cantidad a Londres y París. Periódico británico, Europa es demasiado débil e indecisa para ayudar realmente a Ucrania. ¿Veis cómo se va potenciando y se va construyendo la idea? Aquí entraríamos, por ejemplo, en cuestiones de Europa, pero también ideológicas, ¿no? Como, bueno, hay un montón, pero no me quiero y aquí tendríamos casos particularmente en España, ¿no? Que como vemos, por ejemplo, pues aparece la amenaza constante, ¿no? Los marroquíes son el colectivo más implicado en violaciones grupales, casi la mitad de las violaciones en manada las cometen extranjeros, y los marroquíes encabezan la lista, un educador social marroquí. Todo esto es además podéis ver la fecha en el enlace. Como podéis ver, es entre el 30 de mayo y el 2 de junio. O sea, en ese margen tan limitado de tiempo, el bombardeo, muchos de ellos son el mismo día, que van subiendo las mismas noticias, pero que tienen las mismas características, ¿no? Intento de secuestro de una joven en Valencia, se ha registrado el vuelco de un cayuco en el mismo puerto de La Restinga. La Policía Nacional de España informó que detuvo a 2 mujeres sospechosas de realizar actividades terroristas. Los hackers, ¿no? Y aquí aparece, ¿no? Un Víctor Orbán afirma que el CEPAC de Hungría, que si en España hubiera unas elecciones justas, pues ya gobernaría desde hace tiempo. Vamos viendo, ¿no?, la sensación que uno le genera, incluso siendo españoles, casi que vive en un lugar completamente inseguro, en el que está uno solo y desprotegido. Y el tercero, otros ejemplos que no va a dar tiempo a explicar muy lamentablemente, sería el del niño crucificado en el inicio de la guerra del Donbass, que ahora fue falso. El tercero es la reasociación. La tercera fase consiste en la reasociación entre una nueva realidad referente y la antigua idea vaciada. Entonces, aquí comienza la aparición de personas aparentemente cercanas, similares y dentro de una nueva norma, cuyos discursos u opiniones se parecen a las nuevas ideas de la víctima, del objetivo, del grupo objetivo. En estas intervenciones se comienza la introducción del ello frente a nosotros. Ello refiere a sectores o grupos inicialmente restringidos, por ejemplo, primero son un número limitado y pequeño de políticos, después una mayoría, con posteridad es un partido o más de uno en su mayoría, salvo excepciones, y finalmente se incluye al afiliado, al simpatizante, y en potencia el extremo alcanza al que es neutral. Y el nosotros alude a grupos inicialmente pequeños, restringidos y ocultos, con tendencia creciente en apariencia hasta aproximarse a porcentajes elevados. La idea de nosotros sustituye la noción original del ciudadano, redefiniéndose a partir de criterios como la raza, la ideología, el sexo, el género, los valores, etc. Puede incluir a grupos poblacionales de otros países cuyas características o criterios sean similares o compartidos. Aquí otro muy interesante, ¿no? Que bueno, viene a decir lo mismo que acabo de decir. La nueva relación entre referencia y referente, entre idea y realidad, satisface potenciales y posibles necesidades del nómada conceptual. En el caso de la soledad, por ejemplo, y a partir de este caso, a través del estímulo de la producción de oxitocina. Cuando la producción hormonal tiene lugar como resultado de la identificación de este nuevo concepto con la nueva realidad, que debemos recordarnos que es una elaboración ficcional, la acción hostil habrá tenido éxito y el individuo habrá resultado víctima de esa manipulación. El individuo ha sido introducido en una cosmovisión, en una ficción alternativa que opera con nuevos símbolos
con personajes, espacios y tiempos nuevos cuyas interacciones generan nuevas relaciones lógicas internas basadas en construcciones y proyecciones ficcionales. La nueva cosmovisión es incomprensible para alguien externo e inconmensurable para el establecimiento de diálogo con un interlocutor ajeno. Al no elaborarse sobre hechos falsos como tales, porque como hemos visto, lo que acabamos de leer, lo que acabo de mostrar como titulares ejemplificadores, no son hechos falsos. Al no elaborarse sobre hechos falsos como tales, la verificación o la estrategia de verificar, que ahora está tan de moda, o contrastación de los hechos, no surte efecto alguno. E incluso puede reforzar esas nuevas cosmovisiones, ¿no? Aquí es cuando empezamos todos esos elementos, ahora ya lo empezamos a relacionar poco a poco, hasta que ese personaje, esa cucaracha kafkiana, es decir, el objeto de esos ataques, empieza a cargarse semánticamente de ideas negativas, es decir, se establecen unas relaciones lógicas en las que hay un villano, ¿no? Que es lo que en realidad nos protege, lo que nos representa, que puede ser cualquier institución, y aparece la alternativa, ¿no? Que es la que nos salva de ese sentimiento de soledad, de amenaza, etcétera, siempre desde perspectivas ficcionales. Ejemplos, aquí en este caso, aquí tenemos unos casos, bueno, en el caso de España, pero me voy a saltar todo esto, ¿no? Pero bueno, voy a destacar esto, ¿no? Porque ya con esto que voy a decir ahora casi voy a acabar. Aparece, los inmovilizamos con piedras, camionero cuenta cómo se detuvo un ataque de drones en Siberia, maquinista salvó cientos de vidas, ¿no? Como veis todo, ¿no? Desgarradoras imágenes de un bebé, tal, tal. Es decir, todo se va orientando hacia la configuración del héroe, ¿no? Entonces se produce una sustitución en el arquetipo heroico, desde el modelo del héroe moderno, que en el momento en el que desaparece la cosmovisión clásica, tiene que responsabilizarse de sí mismo, ¿no? El yo frente al mundo, el héroe moderno, se sustituye y se transita hacia el héroe antiguo y medieval. Aparece, por ejemplo, el fortitudo e sapientia. Regresan las características tópicas relacionadas con la figura ideal heroica. La fuerza, la valentía, la inteligencia, etcétera, vuelven a formar parte del discurso, unidas a modelos sociales como la masculinidad frente a un enemigo feminizado. Entonces, aquí nos vamos otra vez, ¿no? A la ética y la estética son lo mismo, ¿no? El Kalosca y Agazov clásico, ¿no? Y aquí dice Klemperer, ¿no? Es muy importante. En cualquier revolución, sea de carácter político, social, artístico, literario, siempre intervienen dos tendencias. De un lado está la voluntad de lo completamente nuevo, donde el énfasis se pone con ahínco en la oposición a todo lo vigente hasta el momento. De otro, la necesidad de establecer un nexo con el pasado, de contar con una tradición justificante. En este caso, no se es del todo nuevo, se regresa a aquello contra lo cual pecó la época que debe ser superada. Se vuelve a la humanidad, a la nación, a la moralidad, a la verdadera esencia del arte, etcétera, etcétera. Ambas tendencias se manifiestan con claridad en las denominaciones y cambios de nombre. Como hemos visto, si hay un regreso hacia el héroe medieval, lo más probable es que nosotros encontremos manifestaciones de este regreso y que sean unas manifestaciones ficticias, ¿no? Lo cual estamos viendo en la construcción de los personajes, ¿no? De ciertos personajes, de otros personajes, a través de este ejercicio de desinformación, que es esa deformación de la mente. Pero es nuevo, ¿no? No es nuevo. Esto ya ha ocurrido, ¿no? Aquí tenemos dos casos muy evidentes, ¿no? Por una parte Hitler, por otra Franco, y cómo están vestidos, ¿no? Es decir, siempre vuelven a la imagen clásica y tradicional de este modelo heroico medieval o antiguo, ¿no? En el que se recuperan estos valores y en el que las ideas morales se acompañan de personajes y acciones arquetípicas, ¿no? ¿Cuál es el caso, por ejemplo, actual? ¿No? En el que también lo podemos ver, ¿no? El cambio del nombre del aeropuerto de Volgogrado por el aeropuerto de Stalingrado, ¿no? Recordamos lo que decía Klemperer, ¿no? Ambas tendencias se manifiestan con claridad en las denominaciones y cambios de nombre. Y esta estatua, escultura de Stalin que han puesto en una estación de metro de Moscú, naturalmente haciendo alusión, ¿no? Este otro que dice Klemperer, ¿no? Muy interesante también, se regresa a aquello contra lo cual pecó la época que debe ser superada, ¿no? Pero volvemos otra vez a elementos históricos que justifican y perfilan las imágenes heroicas. Y bueno, aunque tendría algunas cosillas más que comentaros, como ya me he excedido de esos 5 minutos, con esto voy a terminar. Y nada, yo quedo ahora mismo pues atento a todas vuestras cuestiones, agradecido y pidiendo disculpas por el retraso, etcétera.
Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias, Jesús. La verdad que la ponencia ha sido increíble, muy clarificadora. Espero que haya sido del agrado de los oyentes.